Empezamos con los peques. ¿Vale? Así que, por favor, poned manos en los ojos y pensáis el día de hoy que nos vamos a trabajar. Pensamos. A ver, ¿vienes tú? Ven, construcciones son Lego. Bueno, pero también hay construcciones de y de segundo, limpiar la cocina, el taller de transformaciones. Y de tercero, matemáticas para la vida. Bien. A ver, Rosalía, por favor, ¿qué pensaste? Hacer otoño. Hacer el otoño. Y después, de segundo. Con fútbol. ¿Y de tercero? Hay que leer, ¿No quieres leer cuentos? Dibujo libre. Dibujo libre, y en el dibujo libre aprendes a leer, ¿vale? Vale. De acuerdo. Joel, La maqueta del Polo Norte. la maqueta del Polo Norte. A ver, Iván, ¿qué pensaste, Iván? Sigue con los comentarios sobre el otoño. Otoño. ¿Qué pensaste, Miguel? Quería continuar con mapa mental de física, esto con Dalí. Muy bien, gracias. ¿Tú? Yo soy con la historia de Galicia, en concreto las leyendas y los mitos. Las leyendas y los mitos. El monográfico del otoño y en concreto estaba con el maíz. El maíz. El monográfico del Sáhara ya estaba, bueno, de África ya estaba con el Sáhara, con los problemas que estaba viendo. Los problemas del Sáhara. Niños, iros para arriba, que vamos a empezar a Esto. Oye, ¿qué vamos Cuenta estas que tienes aquí. 2, 1, 2, 3, 4. 6, 7, 18, 9, 20, 22, 3. mucho rato. Doblar, venga. Ponte de pie. Mira, con los hombros así. Doblas, fuerte con el hombro, fuerte. Ahí, otra vez. Con las narices. No, ves mirando tú, cuando ya creas que ya está, la dobla. Ahora hombros, aprieta, fuerte. Otro.
mito de la caverna no solo está relacionado con los primeros grados y la inteligencia, sino que con el mundo de las ideas, que es el mundo en el que nada, absolutamente nada cambia, nada. Y después estamos en el mundo sensible, que es en el que todo va variando. Pues tienes una vida, creces, varias edades y mueres. Eso es vida. Mosquiteras y trampas para ratones. Pereira se ha introducido en el mundo del virus. Una gota de agua en un estanque lleno de virus. Mira. El dengue y el morbillovirus arena. Un accidente en el laboratorio de Guadalajara casi lo mata, pero Pereira sigue intentando atrapar al enemigo antes de que ataque. Y ya ha descubierto 30 virus nuevos. Dile a tus amigos que vengan a verlo. Dile que vengan. Dile que vengan conmigo. En la selva, Pereira y su equipo no saben con qué pueden tomarse. Tranquilizan y examinan a los roedores, pero deben llevar equipos de protección y respiración. Durante millones de años. Pero cuando ese virus pasa a los humanos, se vuelve letal. El número de virus está siguiendo sus pasos. Por primera vez el biólogo francés de la Unidad de Investigación Médica de Gabón ha descubierto partículas de anticuerpos B Consiste en aprovechar restos que aparecen en la cosita central del agua. Vamos al agua. Hay una serie de virus letales latentes en los murciélagos, maluros, SRAS, Keura y varios tipos de rabia por nombrarlos. Cada uno tiene el potencial de causar la siguiente catástrofe.
Pues lo ponéis aquí, ¿vale? Allí por colores. Vale. Ayuda, David, ayuda, que se te está faltando. Mira, organizaros, ¿eh? De verdad que para tú no del 2. Coger el del 2. Mirar aquí, a ver si hay del 2 que no hayáis cogido. El 4. El 5. El 6. 7. Mira, cuenta aquí. No, los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, ¿cuántas veces 2 tenemos? ¿Cuántas veces tenemos 2 aquí? Tenemos 1, 2, 3. ¿Y entonces cuánto sería? 3 por 2, ¿no? Pues entonces ponemos aquí 3 por 2. por abajo. Este aún. Richard. No, más que Eo. ¿Me la habéis puesto harina? Sí. No, pero es que mira este aún no está hecho. Hay que hacer el primero este. Está. ¿Eso es con qué? No, espera. Con parmellano, pero este aún no se hace porque hay que hacer esto.
Las manos es un cuadro, Mira, mira. Mira qué televisión. Está desde las 7 de la mañana hasta las 8, 1 hora haciendo esto. Mira, aquí en las manos. Trípode. Trípode. ¿Y cómo saca fotos? A ver. Dándole aquí al botón. ¿Cómo ves? Primero pues la puedes apoyar, miras así. Sí. Si ves lo que quieres sacar. Por ejemplo. Esto. Pasa que esta cámara, además de fotos, saca vídeo. Vídeo, como película. Imágenes en movimiento. Claro, y ahora esto lo estamos grabando. Y luego lo podemos ver. ¿Qué hace esto? Es para grabar el sonido. No, pero no. Fíjate. Sacar la foto. ¿Qué ves? Saca vídeo, luego lo puedes ver. Le das el botón, saca vídeo y mientras que no le des, se mueve. Bueno chicos, venga, a trabajar.
¿Te fuiste? De esto, también estáis con el pelouro, ¿no? A ver, me dices las relaciones, dime. Pues primero había empezado el otro día por la tarde, que habíamos hecho todo uno, pues había empezado haciendo este y ahora pues estoy ampliando. ¿Qué es aprendizaje? Dime algo. Pues de transformación, como si posible, asamblea, para una escuela para todo El niño. como si posible, estupendo. Y el aprendizaje como si posible, estupendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vete diciendo cómo vas abriendo. Bueno, luego esta es una parte que es proyecto. ¿Qué es esto? Pues es como una construcción desde los deseos, proyectos y la creación. Y entonces luego a partir de allá el arte, la poesía, pinturas, danza. Oye, este tuyo es precioso, ¿eh? Este nena tiene mucho que decir. Porque después, esto es un esquema, son esqueletos, es un mapa mental. Pero después esto sale lo van desarrollando. Claro, y entonces hacen la literatura y hacen el relato y hacen el libro. ¿No veis? Que hacen el libro. Pero tú fíjate, dice relaciones y va haciendo asociaciones y van dando rutas. Contexto social, capital humano, el cultural desde las múltiples culturas y el aprender a convivir con diversas culturas, y de ahí también estoy metiendo entonces la antropología cultural, en el contexto antropológico. Después también estoy metiendo las múltiples inteligencias, que desde ahí una rama al pensamiento complejo de Edgar Morin. Entonces por ahí me he ido también al cerebro, el cerebro intestinal y la parte racional y la emocional. Y, bueno, qué bueno. Y entonces metí el miedo, metí luego las emociones y el miedo, y de ahí metí el miedo líquido y lo uní con Bauman. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver, espera un momento. La educación de la modernidad líquida, la vida líquida. Esto es Todorov, ¿no? Sí. ¿Qué tienes aquí? La modernidad, la identidad que no. Entonces, ¿desde dónde está planteada esa pregunta? Es quizás lo que cada uno debería reflexionar. O sea, uno siempre pregunta desde una realidad. ¿Desde dónde planteáis esa pregunta? O desde planteas, o podría plantearse cualquiera. Desde unos esquemas que han troceado el conocimiento en asignaturas, o en carreras, o en cursos. No. Lo que nosotros intentamos transmitir, y eso sí que es transmitir, no transmitimos conocimientos, pero sí transmitimos emociones. Lo que sí intentamos transmitir es que el conocimiento es uno, y se expande en diferentes ramas, se expande como un mapa mental. Y el resto es un preconcepto que se ha introducido, ¿no? Y quizás a lo mejor vosotros seáis la última generación que ya piense así, porque yo creo que estas personas, por una cuestión que a lo mejor tiene que ver con la revolución de las tecnologías digitales, ya piensan de otra manera, piensan en hipertexto, piensan en hipervínculos, no piensan ya en parcelado. Nosotros lo que pretendemos es que la universidad no es un tope de nada, pues ellos irán a la universidad, otros irán al mundo, pero realmente lo que sí es que el conocimiento es de ellos. El conocimiento lo crean ellos y el conocimiento lo construyen ellos, en relación con otros niños, con adultos, con el medio en el que están viviendo. Y quizás esa sea realmente la decisión que cada uno tenemos cada día cuando llegamos aquí, tanto los alumnos como los mediadores, tanto los niños como los adultos, ¿no? No es nada que esté estructurado, parcelado, con puertas al campo. No. El conocimiento parte del deseo y se construye en relación con todos los infinitos ámbitos de interés y de entrelazamiento. En la película que veíamos ayer de la chica esta, Temple Grandin, ¿no? La autista que llega a ser, que es profesora de la universidad también, si hablamos de universidades, ¿no? Decía, solo veo cosas y las relaciono. Para mí eso es todo lo que tienes que aprender. O sea, ella veía cosas y las relacionaba. Pues despertemos la curiosidad, aticemos, como dice Juan, las antenas perceptivas para ver, para oír, y relacionémoslas. Y eso es un poco lo que queremos hacer aquí.
no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que estoy, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendón, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas